Hola, bienvenidos a este video documental titulado La nueva narrativa centroamericana. Somos estudiantes de la carrera de español de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en San Pedro Sula. En este espacio estaremos abordando este tema tan interesante dentro de la literatura centroamericana. Es innegable que a partir de la década de los 70 ha habido una explosión, no solo en la cantidad, sino sobre todo la calidad de la narrativa producida en Centroamérica. Sin embargo, a diferencia de las tendencias novelísticas entre los años 20 y los 50, la narrativa actual no pretende ilusamente ubicarse fuera del lenguaje, en espacios conceptuales propios de la filosofía, la teoría política o las ciencias en general, sino dentro de él. Los nuevos narradores centroamericanos han optado entonces por prácticas de escritura, en la que la transformación, el desafío ideológico, se da por medio de forzar al lector a transformar su práctica de lectura. Mucho del proceso que llevó a conformar este tipo de nueva narrativa se inició desde luego en 1970. En realidad, el proceso histórico comenzó con el descubrimiento del valor de la palabra literaria y de las técnicas narrativas. Primero por la escritora costarricense Yolanda Oreamuno y luego por parte de Miguel Ángel Asturias. ¿Cómo sintetizar el trabajo de la moderna narrativa centroamericana? Podemos empezar con la afirmación de que una novela no es tanto lo que se cuenta como el modo de estar contado. Y en la manera de contar, la narración pasa a ser pieza primordial. Entonces, la manera como la instancia narrativa aborda la trama articula el relato. Al ser la narración el acto por medio del cual se le debe la trama al destinatario del texto, al encarnar el discurso mismo irregular, la información narrativa pasa de ser hecho a ser la representación del conjunto textual. La llamada novela indigenista o criollista en Centroamérica se caracteriza por la simplicidad casi agobiante en el uso de la voz narrativa. La misma no sale de tres modos fijos, que son el narrador omnisciente, la narración en primera persona de focalización con voz autoritaria y la narración dialogada sin presencia del autor implícito. La literatura indigenista es una corriente literaria que trata sobre los indígenas de América Latina y sus problemáticas. Esta misma se desarrolla a partir de la década de 1920. Esta corriente literaria suele incluir en sus obras reflexiones críticas sobre la sociedad, mientras que el criollismo, llamado también criollismo literario o literatura criollista, se caracterizó como consecuencia por obras épicas y fundacionales de lucha contra los embates de la naturaleza o contra algún sistema jerárquico. La evolución literaria que propone la nueva narrativa centroamericana no es entonces un cambio de temas discursivos, sino esencialmente una evolución en el plano discursivo. El texto centroamericano contemporáneo no rompe con su compromiso político y mantiene en eso una continuidad con la narrativa realista que la antecedió. Sin embargo, la nueva narrativa rompe literariamente de manera significativa con el discurso literario tradicional. Algunos de sus autores dentro de la narrativa centroamericana están Lisandro Chávez Alfaro. Nace un 25 de octubre de 1929. Fallece en Managua el 9 de abril de 2006. Fue un escritor, poeta y ensayista nicaragüense. Dentro del ámbito literario, su obra es considerada como una de las principales de la narrativa contemporánea nicaragüense y centroamericana. Con el libro de cuentos Los monos de San Telmo obtuvo el premio Casa de las Américas Cuba en 1963. Chávez se destacó como cuentista, como novelista y ensayista, aunque también escribió poesía. Su carrera literaria empezó en 1950, con la publicación de un libro de poemas titulado Hay una selva en mi voz. Luego escribe Arquitectura inútil, que fue publicado en 1954. Es hasta 1969 que escribe su primera novela, titulada Trágame tierra. Tenemos a Sergio Ramírez,
Nace en Mazatepe el 5 de agosto de 1942. Es un novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado de origen nicaragüense, también con nacionalidad española desde 2018. Ejerció como vicepresidente de su país natal desde 1985 hasta 1990. Un año después de su graduación empieza a colaborar en prensa, dirigiendo publicaciones como Carátula y El Libro Azul, del Centro Nicaragüense de Escritores. Como periodista ha trabajado en distintos medios centroamericanos de Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador y Costa Rica, así como en otros países de América del Sur como Chile, Argentina, Venezuela, Bolivia, entre otros. En España publica en el blog El Boomerang, dentro del diario El País. Entre sus obras están Tiempo de Fulgor de 1970, Te dio miedo la sangre, 1977, Castigo Divino, 1988 y Un baile de máscaras, 1995. Álvaro Menéndez Leal. Nace un 13 de marzo de 1931 y fallece un 6 de abril del 2000. Fue un cuentista, poeta, narrador y dramaturgo salvadoreño. Desde muy joven su vocación humanística se inclinó al cultivo de la literatura, pero llevó a cabo también el ejercicio periodístico. Una de sus obras más destacadas es Luz Negra, una obra teatral perteneciente al teatro existencial que aborda temas profundos como la vida, la muerte, la injusticia, entre otros. Practicó el relato fantástico, en cuyo género sus libros más importantes son La llave en 1960, Cuentos breves y maravillosos en 1962, Una cuerda de nylon y oro de 1964. Manlio Argueta. Es un poeta salvadoreño, novelista, guionista, profesor, director e intelectual comprometido. Estudió Derecho en la Universidad de El Salvador, aunque se ha dedicado muy joven a la literatura, citando a Pablo Neruda y a García Lorca, entre sus influencias poéticas más tempranas. Nació en 1935 y es conocido por su libro Un día de la vida, que ha sido traducido a más de 12 idiomas. Arturo Arias. El destacado novelista y crítico literario guatemalteco nació el 22 de junio de 1950 en la ciudad de Guatemala. Es considerado uno de los principales representantes de la nueva novela guatemalteca. Su primera novela, Después de la bomba, de 1979, narra la historia mítica y carnavalesca de la búsqueda que un niño hace de su padre durante el malestar político que siguió a la contrarrevolución guatemalteca de 1954. Mario Roberto Morales, escritor, académico y periodista. Se graduó en 1972 de licenciado en Letras y Filosofía en la Universidad Rafael Landívar. Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes novelas: Los demonios salvajes, 1978 y 1993, El esplendor de la pirámide, 1986, Señores bajo los árboles, 1994 y 1907, Coraje, 1910, y Jinetes en el cielo, Barcelona 2012. Gloria Guardia. Gloria Guardia fue una distinguida novelista, ensayista y académica panameña nicaragüense, cuya obra ha recibido amplio conocimiento de la crítica de su país natal. Su obra literaria incluye novelas, relatos, ensayos, estudios críticos, entrevistas y monografías. Entre sus novelas están Tiniebla Blanca, 1961, El último juego, 1977, Libertad en llamas, 1999, entre otras. Samuel Robinsky fue un escritor costarricense, autor de obras de teatro, novelas, cuentos y ensayos. Sus obras de teatro han sido representadas en numerosas ocasiones tanto en Costa Rica como en el exterior. Entre sus obras más importantes están Gobierno de Alcoba en 1967, El laberinto 1969, Un modelo para Rosaura 1974, entre otras.